¿Qué tal? Dios les bendiga en esta hora. Bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy estaremos hablando de un tema importante, bíblico por supuesto, como en la mayoría de los videos que yo hago. Esto me va a traer bendición algún día. Aquellos que no lo quieren creer, ya se darán cuenta, esto me va a traer, y me ha traído bendiciones, por supuesto, aquí en la tierra, pero yo me refiero al cielo. Allá van a ver la diferencia entre alguien que sí buscó de Dios y alguien que no quiere nada con Dios. Así que les invito a que se quede con nosotros en esta transmisión que va a recibir bendición de Dios en el nombre de Jesús. Hoy estaremos tratando un tema importante, lo titulamos girando sobre 3 preguntas bíblicas. Girando sobre 3 preguntas bíblicas importantes. Ayer que estaba dando un estudio por medio de WhatsApp, un grupo que tengo, y les comparto un estudio, y estamos haciendo preguntas, o más bien me están haciendo preguntas, y esas preguntas yo las atesoro, las analizo y me hacen hacer un tema. Y bajo estas 3 preguntas que me hicieron ayer, quiero seguir este asunto para explicarlo a través de las redes sociales. Son 3 preguntas importantes. La primera: ¿puede alguien que se quita la vida entrar al cielo? ¿Es bíblico? ¿La Biblia respalda para eso? ¿Puede ir al infierno o al cielo? ¿Qué pasa? Me hicieron esa primer pregunta. ¿Puede alguien que se quite la vida entrar al cielo? Hoy se la vamos a aclarar. La segunda pregunta que me hicieron: ¿es en verdad el Apocalipsis el último libro de la Biblia? Me hicieron esa pregunta y aquí estamos para responderla conforme lo que Dios me da. La tercera pregunta que me hicieron: ¿el evento narrado en Génesis 11 sobre la Torre de Babel puede tomarse como querer llegar al cielo sin Cristo? Porque hay cada predicador, cada intérprete loco de la Biblia alegórico, que se la saca de la manga y tienen sus interpretaciones erróneas, por supuesto. Pero ¿se puede tomar este evento en Génesis capítulo 11 acerca de la Torre de Babel como alguien que quiere entrar al cielo sin Cristo? ¿Se puede tomar así? ¿Se puede hacer una predicación así? Eso lo vamos a explicar. Quédese con nosotros bajo estas 3 preguntas. Estaremos bajo el eje de estas 3 preguntas difíciles de contestar, por supuesto, pero con lo que Dios me ha dado y la preparación que el Señor me ha dado, vamos a tratar de contestar congruentemente, usando también la lógica, porque muchos espiritualizan todo y es cuando nacen las falsas doctrinas. Y en esta hora pues vamos a comenzar con la primera pregunta: ¿puede alguien que se quita la vida entrar al reino de Dios? ¿La Biblia respalda para condenarlo o para salvarlo? Veamos qué dice la Biblia. Bueno, existen tres listas en la Biblia que narran rotundamente y que nos mencionan claramente los tipos de personas que no heredarán el reino de Dios. Y yo se las quiero leer en esta tarde. Y quiero comenzar con 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Allí vamos a encontrar la primera lista clara, contundente, de los que no heredan el reino de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, para aquellos que dicen que así los hizo Dios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, para los que andan robando, ni los ávaros, aquellos que andan trabajando hasta dos turnos, ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Allí está la primer lista de los que no heredan el reino de Dios. Contundente, bíblico. Y si es católico, puede revisar en su Biblia católica también, por supuesto. Ya le di la primera lista de los que no heredan el reino de Dios. Estamos con la pregunta: ¿puede alguien que se quita la vida, o sea, un suicida, entrar al reino de Dios? Ya miramos la primera lista y no lo encontramos al suicida. Porque si alguien se quita la vida, es un suicida. Pero ya miramos la primera lista y no está el suicida. Ahora vamos a ver Gálatas 5:19 al 21. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Otra lista más de los que no entran al reino de Dios, y no encontramos a alguien que se quite la vida, o sea, un homicida. No lo encontramos. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8, a ver qué nos dice la Biblia acerca de que si alguien que se quita la vida puede entrar o no al reino de Dios. Bíblico. Si la Biblia me respalda, yo puedo decir, como estos tipos que les estoy mencionando, el homosexual no entra al reino, la lesbiana no entra al reino. Eso lo va a encontrar en Romanos capítulo 1, del 1 al 2, va a encontrar los dos capítulos. Usted va a encontrar, las lesbianas no entran, también los homosexuales no entran. Ahora, Apocalipsis 21:8 nos narra la otra lista de los que no entran al reino de Dios. Vamos a leerlo. Apocalipsis 21:8, la tercera lista. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, para aquellos que visitan los brujos, los idólatras y los mentirosos, para aquellos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nuevamente vemos otra lista más de los que no heredan el reino de Dios, pero no encontramos a alguien que se quitó la vida y que vaya al infierno. Y muchos han sacado esa postura acerca de Judas. Judas Iscariote, dicen que se quitó la vida, se ahorcó, se quitó la vida, y muchos han llegado a afirmar que Judas pudo haberse salvado si no se hubiese suicidado, porque él se quitó la vida. No hay un respaldo bíblico, como leímos, que nos confirme que alguien que se quita la vida puede entrar al reino de Dios o no puede entrar al reino de Dios. ¿Y cuál fue mi respuesta a esta pregunta? Ahí le va para aterrizar con respecto a esta primera pregunta que me hicieron a través de las redes sociales. Hay cosas donde nosotros estamos limitados y no podemos hacer juicio. No podemos enjuiciar a nadie, porque no tenemos facultad para eso nosotros como cristiano, como pastor, como predicador. No tenemos facultad de echar al infierno a nadie y tampoco sacar del infierno a nadie. Entonces,
la respuesta que yo le di acerca de todo esto, de la pregunta que me hicieron, de que si puede alguien que se quita la vida entrar o no al reino de Dios, es que como no aparece en la lista que les acabo de mencionar, las 3 listas, no hay nada que me respalde para condenarlo. Por lo tanto, ese problema va a ser de Dios y Dios nos dará esa respuesta en aquel día cuando estemos en su presencia. No podemos adelantar juicio sobre una persona que se quita la vida, sobre una persona que se suicida. Eso queda en las manos de Dios. Tal vez esa persona estaba pasando por una enfermedad muy terrible. Me ha tocado conocer personas que se quitaron la vida por causa del cáncer. Se quitaron la vida a balazos y por causa del cáncer, que ya no soportaban los dolores. Se suicidaron prácticamente, pero yo no soy nadie para echar al infierno a ellos. Ese problema le corresponde a Dios. Entonces, esa respuesta es congruente, esa respuesta que yo le di es saludable, es una respuesta que le corresponde dar a Dios. Pero como Dios no nos va a cumplir un capricho, puede ser llamado así, no, vamos a dejárselo a Dios en aquel día. Entonces, no compete a nosotros hacer juicio sobre una persona que se suicidó, que se quitó la vida, pero sí le di la lista, las 3 listas que les acabo de dar, donde estrictamente te menciona claramente, legiblemente, las personas que no heredarán el reino de Dios. Eso sí quedó claro, pero el suicida no entra. Dios bendiga a todos los que se conectan conmigo en esta tarde. Dios les bendiga, les envío un abrazo tremendo a cada uno de ustedes y que Dios los bendiga poderosamente. Un abrazo a cada uno, sin excepción. No hay religión, no hay religión. Un abrazo para cada uno. Entonces, la segunda pregunta, vámonos a la segunda pregunta. ¿Es verdad que el Apocalipsis, me hicieron esta pregunta, es el último libro de la Biblia? Esa pregunta me la hizo una joven porque ella estudia libros apócrifos. Está el Apocalipsis de Pedro, está el Apocalipsis de Moisés y está el Apocalipsis de Juan, que es el canónico, es el que tiene la Biblia católica y todas las Biblias. El Apocalipsis de Juan es el que se mantiene en las Biblias canonizadas, canónicas, que son libros ya confirmados, revisados y han sido ya elegidos como libros inspirados por Dios. Y los apócrifos son libros de procedencia extraña, son libros raros, libros misteriosos, que por eso quedaron fuera del canon, porque contienen cosas muy fantasiosas y no fueron aprobadas por el canon, aunque hay unos canon, como el católico, por ejemplo, tiene varios libros que la Biblia católica tiene varios libros que la Reina Valera no contiene. Es que su canon los aprobó, pero el canon de la Biblia Reina Valera no los aprobó y por ende no están en el libro. Pero ninguno de los apocalipsis está ni en la Biblia católica ni en la Biblia Reina Valera. Me refiero a los apócrifos, que es el Apocalipsis de Pedro y el Apocalipsis de Moisés. Entonces, el Apocalipsis de Juan es el bíblico, es el inspirado. Pero la pregunta era que si es verdaderamente Apocalipsis, que todo el mundo conoce y que contiene los eventos catastróficos del fin del mundo y de acontecimientos que vendrán sobre la tierra, ¿es verdaderamente el Apocalipsis el libro último de la Biblia? Mi respuesta fue de esta manera. Hay un pasaje bíblico en Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ese es el Apocalipsis de Juan. Las
envió esas plagas, esas pestes, esas cosas catastróficas que están, que contiene el Apocalipsis, las envió por medio de Juan para que nosotros estemos o no estemos de acuerdo con ellas, sucederán. ¿Por qué dice que sucederán? ¿Por qué le digo eso? Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 19. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y luego el versículo 1 donde le leí, y han de suceder pronto. Pero la pregunta que me hicieron, luego les haré un estudio apocalíptico. Si usted puede mandar sus mensajes, hermano, haga un estudio apocalíptico. ¿Qué tal con las plagas? ¿Qué significan las plagas? ¿Qué significan las trompetas? ¿Qué significan los 7 sellos? ¿Qué significa el Cordero Inmolado? ¿Qué es Cristo en verdad en el Apocalipsis? ¿Es verdaderamente Dios o no es verdaderamente Dios? Yo se lo voy a explicar en el nombre de Jesús, pero haga sus comentarios y envíeme sus mensajes, por favor, y vamos a hacer un tema relacionado con ello. La pregunta fue que si es verdaderamente el Apocalipsis el último libro de la Biblia, y mi respuesta fue esta. Por supuesto que sí. La palabra Apocalipsis significa revelación o final. Entonces, evento final. Cuando usted llega, usando la lógica, cuando usted llega al final de un camino, ¿qué sigue de allí? ¿Qué sigue de allí? Cuando usted llega al final de un camino, le hice la pregunta a esta joven, cuando tú llegas al final de un camino, ¿qué hay más adelante? ¿Qué sigue? Y me dice, nada. Exactamente, no hay nada. El Apocalipsis es el final del mundo. El Apocalipsis se termina el mundo. Con el Apocalipsis se termina todo. La ciencia hizo un estudio de eventos futuros. ¿Dónde estaría el sol? ¿Qué tanto estaría el sol de dañado de aquí a 5,000 años? Y se fueron, y con la ciencia, como está avanzada, hicieron estudios y se lanzaron a investigar qué habrá de aquí a 5,000 años. ¿Y qué creen? Cuando llegaron a los 5,000 años, o sea, al año 5,000, ¿qué creen? Ya no hay tiempo, ya no hay nada, no existe nada. Esto quiere decir que el fin del mundo está muy cerca y más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. La ciencia ya investigó, la ciencia ya sabe que viene algo catastrófico a la tierra y por ende buscan soluciones humanas que jamás podrán contra la voluntad de mi Señor Jesucristo. Pero el Apocalipsis en verdad es el libro último de la Biblia. Aquí caen por tierra la doctrina mormona, donde dicen que el libro de Mormón es la última revelación de Jesucristo. Eso es herético, eso no es cierto. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia y por ende, ¿y por qué me sostengo con esto? Primero, porque Juan fue el último de los apóstoles en morir. Murió alrededor de 100 años, allá por el año 100, por el siglo I. Ese anciano de días, o ese apóstol que murió al final de todo, fue lo último que quedó de los apóstoles. Y él estaba desterrado en la isla de Patmos por el emperador romano Domiciano. Domiciano fue quien desterró al apóstol Juan a la isla de Patmos. Allí murió el apóstol Juan en ese lugar, en ese evento, en ese tiempo le tocó partir. Pero antes de morir, Dios le dio la revelación del Apocalipsis, mostrando así Dios los eventos finales de la tierra. Esa es la primera. Juan fue el último en morir de los apóstoles. Efesios 2:20 dice que nosotros, la doctrina cristiana, está fundada bajo o sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal cabeza de ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles fundaron la sana doctrina. La iglesia tiene que girar sobre la doctrina apostólica. Entonces,
Juan fue el último apóstol en morir y yo creo que Dios le dio la última revelación acerca del fin del mundo, y cuando hablamos del fin del mundo se acabó. No hay más libros, no hay libro de Mormón, eso es falso, eso es herético, se acaba. Entonces, ahí está la respuesta a la pregunta de esta joven, que si verdaderamente el Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Contundentemente sí. Y dos, porque dice claramente en Apocalipsis 1:19 está el resumen del Apocalipsis. Si usted quiere encontrar el resumen de todo el Apocalipsis, está en Apocalipsis 1:9. La tercera pregunta que me hicieron: el evento narrado en Génesis 11 sobre la Torre de Babel puede tomarse como querer llegar al cielo sin Cristo. Hubo un evento cuando terminó el diluvio. Cuando sucedió el diluvio y que terminó el mundo en agua, anegado en agua, Noé y su familia fueron los únicos que se salvaron. Y Dios le dio una encomienda que se esparcieran por toda la tierra, a Moisés y a su familia. Pero estos hombres, hablando de Génesis capítulo 11, ese evento lo va a encontrar usted en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Estos hombres llegaron a una llanura llamada Sinar, ¿sí? En la tierra de Sinar. Allí en ese lugar encontraron una llanura especial. Ellos la miraron muy especial, muy bonita para asentarse, pero había algo que Dios les había dicho, que se expandieran sobre toda la tierra. Entonces estos decidieron hacer una torre. Dijeron: vamos, edifiquemos una torre y una ciudad en ese lugar. Iban a edificar la ciudad, y cuando estamos hablando de ciudad, estamos hablando de pensamientos que van a asentarse en ese lugar, van a hacer su estancia en ese lugar, se van a establecer en ese lugar y no se van a mover de allí. Ellos pensaron hacer la ciudad y la torre para tener memoria siempre, para que la gente, si había gente que viniera detrás de ellos, siempre iba a haber memoria de ellos por el gran talento de hacer esa torre y querer llegar al cielo, ¿sí? Y luego dijeron ellos: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre. Dice: por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. El problema de ellos, de esta gente de la Torre de Babel, esta gente de Génesis capítulo 11, es que no entendieron que Dios le había dicho a Noé que se esparcieran por toda la tierra. Es lo que no entendieron ellos. Y ellos tenían miedo de esparcirse sobre toda la tierra. Ellos dicen que no querían ser esparcidos. Ellos querían estancarse en ese solo lugar. Y es el problema, que eso estaba contra el propósito de Dios. Dios quería que se esparcieran. ¿Para qué? Para llenar la tierra nuevamente. Tanto nos ama Dios que nuevamente nos brindó otra oportunidad a través de Noé y su familia para poder llenar la tierra nuevamente, como Dios le había dicho a Adán en el principio. Y viene Dios y nuevamente le dice a Noé que llenen la tierra, que se rieguen por toda la tierra. Y estos hombres de Génesis 11 decidieron hacer algo memorable, algo grande, algo exitoso para ellos en esos entonces, hacer una torre gigante y llegar al cielo. Y esta muchacha, esta joven, me preguntaba que si eso puede ser tomado como querer llegar al cielo sin Cristo. Y puede ser que algún loco predique estas cosas, de que lo va a comparar. No, hay cosas que sí se pueden comparar. Estos se llaman tipos y antitipos. El antitipo es el que está en el Nuevo Testamento. El tipo es
el del Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo sucedido en Números 21:9, donde Moisés hace un asta y hace una serpiente de bronce porque había una plaga de serpientes que mordía a los del pueblo de Israel y morían. Era un castigo de Dios que les había dado por desobedientes. Entonces Moisés intervino orando a Dios por el pueblo y Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce, ponla sobre un asta y todo aquel que mire esa serpiente de bronce va a recibir la mordida de la serpiente, pero no va a ser dañado. Y así se salvaron en esa ocasión. Y Jesús en Juan es una tipología. Y Jesús en Juan 3:14 dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, quien ve a Jesús en la cruz, sea salvo. Es una tipología. Lo que pasó en el desierto cuando Moisés es una tipología de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Eso sí puede ser tomado porque la Biblia respalda para eso. ¿Y dónde? En Juan 3:14, ese evento de Números 21:9. Es la serpiente de bronce. Génesis 28:12, donde dice que que Jacob, dice así, 28:12 de Génesis, y soñó, este era Jacob, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y esto sí puede ser tomado como que la escalera era Jesús. ¿Por qué? Porque se lo voy a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3 también. Juan capítulo 1, versículo 51. Juan 1:51 dice: Jesús dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La escalera era Jesús. Y ese es un tipo, es una tipología, se le llama eso. En la hermenéutica así se le llama tipología. Entonces, pero que la torre de Babel, el querer llegar al cielo, esto no encaja. Yo le voy a aterrizar ya dándoles el contexto y el propósito de Dios. No era la torre de Babel. Ellos no estaban mal en hacer la torre. Ellos estaban mal en no cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Ser esparcidos sobre la tierra. Y luego dice aquí, en Génesis capítulo 11, para cerrar, Génesis capítulo 11, dice así. Le voy a leer del 6 al 9. Génesis 11, 6 al 9. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, estancarse, establecerse en esa llanura de Sinar. Ahora pues, descendamos, dice Dios, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ese fue el plan de Dios, para que no siguieran edificando la ciudad. O sea, Dios quería que no perdieran el tiempo edificando la torre y la ciudad, porque estaban obstruyendo el propósito divino. Y dice aquí, el 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. No dice que dejaron de edificar la torre, la ciudad. O sea que el problema era que ellos estaban edificando una ciudad, y al edificar esa ciudad ellos pensaban estancarse allí, quedarse allí, morir allí, hacer descendencia allí y no esparcirse por toda la tierra. Y eso no era el plan de Dios. Entonces dice el 8, así los esparció Dios sobre toda la tierra. Por eso
fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Y dice así: por eso fue llamado el nombre de ella Babel. La torre no se llamaba Babel. La ciudad que estaban fundando, edificando, que después sí llegó a ser una ciudad, pero Dios esparció a esos que estaban haciendo, que no estaban cumpliendo el propósito de Dios, vaya. Entonces, dice que los esparció a ellos, y el nombre de esa ciudad fue llamado Babel. Y el nombre de Babel significa confusión, porque Dios confundió la lengua de todos, y allí nacieron las lenguas que se conocen, porque fueron esparcidos, cada uno hablando su propia lengua, y por eso conocemos muchos idiomas sobre la tierra. Ese fue Dios quien lo hizo, para que no diga ¿quién lo haría? Fue Dios. Entonces, mis amigos, mis hermanos, el propósito de Dios era que esta gente se esparciera, llenara la tierra. Repito, al querer fundar una gran ciudad en ese lugar, porque no era cualquier ciudad la que querían edificar estos hombres descendientes de Noé. No era cualquier ciudad que querían edificar allí. Allí era una gran ciudad que querían edificar en ese lugar. Tan grande iba a ser la ciudad que iba a haber lugar para todos, pero el propósito de Dios no se iba a llevar a cabo. Tenían que ser esparcidos. Confundió las lenguas, y cada uno en su propio idioma fue fundando ciudades en toda la faz de la tierra, y por eso estamos aquí en el continente. Gloria al Señor. Ok, mis hermanos, pues esa fue la respuesta que le di a la joven. No puede ser comparado como alguien que quiere entrar al cielo sin Cristo, sino que aquí ellos estaban fuera del propósito de Dios actuando, y el propósito de Dios era que llenaran la tierra. El contexto dice así, y no se puede alegorizar eso como que quieren entrar al cielo sin Cristo. Eso sería algo, una predicación falsa, algo que no tendría sentido. Para ser predicador no es cualquier cosa, hay que estudiar, hay que estar en conexión con Dios, hay que tener al Espíritu Santo dentro de uno para que Dios le revele, le dé sermones bíblicos y una interpretación sana de la Biblia, para que la doctrina jamás deje de ser apostólica. Dios les bendiga. Así entonces termino este tema girando bajo 3 preguntas bíblicas, y esto fue lo que hice ayer en el estudio que di, y pues se lo quise compartir también con ustedes. Dios les bendiga. Allí les dejo el video para los que se van conectando. Dios bendiga a todos. Un abrazo para Humberto Escamilla, hermano Humberto, Dios me lo bendiga. Un abrazo para él, allá está en Estados Unidos. Dios me lo bendiga y que lo prospere. Así me despido, amigos. Un abrazo para cada uno de ustedes. 1000 bendiciones. Allí va a quedar el video. Un video muy importante, un video muy interesante. Hablé del Apocalipsis. Hablé de que si el suicida, una persona que se quita la vida, entra al reino o no, que dice la Biblia. Allí quedó. Y también hablé de que si el Apocalipsis es el último libro de la Biblia, también allí quedó la respuesta. Y también que si la Torre de Babel puede ser interpretada como alguien que quiere llegar al cielo sin Cristo. No puede ser tomado así. Pero bueno, allí le dejé el video. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.